medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, como ya hemos mencionado en prédicas pasadas, las cosas de la carne o la llamada naturaleza pecaminosa se refiere a los pecados que comete con sus pensamientos, tales como odiar, juzgar a los demás, envidiar y tener celos, entre otros. Por el contrario, las obras de la carne se relacionan con los pecados de obra, vale decir, con los que comete en acción, con hechos. Cuando los deseos de la carne como el odio, criticar a otros, los celos o la envidia se manifiestan en forma exterior, es decir, en hechos, se les denomina obras de la carne. Generalmente, le tomará más tiempo despojarse de esa naturaleza pecaminosa llamada deseos de la carne. Sin embargo, le será relativamente fácil desechar toda obra de la carne si se decide a hacerlo. Solo deberá determinarse a hacerlo y lo logrará. Yo, por ejemplo, luego de haber leído la Biblia una sola vez, ya me había despojado de las obras de la carne, es decir, había dejado de pecar de obra. No me tomó mucho tiempo. Repito, al finalizar mi primera lectura de la Biblia, ya había desechado toda obra de la carne. Hermano, cuando comienza su vida cristiana, estará en el primer nivel de fe, y en la medida en que escuche la palabra de Dios, empezará a ponerla en práctica en su vida diaria, y si lo hace, habrá llegado al segundo nivel de fe. Ahora bien, en el momento en que ya no peque de obra, esto es, cuando ya no cometa ninguna obra de la carne, podrá decirse que ha llegado al tercer nivel de fe. Los que están en este tercer nivel de fe no cometerán pecados de acción, es decir, no cometerán las obras de la carne. Si lo hacen, habrán retrocedido al primer nivel de fe. Y para recuperar su nivel anterior, le tomará más tiempo y será más lento. Si vive una vida cristiana de esa manera, vale decir, como el cangrejo, se quedará en el segundo nivel de fe, aunque tenga 20 o 30 años de vida cristiana. Luego de iniciar mi vida en Cristo, creo que me tomó un mes llegar al tercer nivel de fe, tal vez un poco menos. Y lo logré leyendo atentamente la Biblia. Todos ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden despojarse de toda obra de la carne en poco tiempo. Lo único que tienen que hacer es decidirse. Ahora bien, si no se despoja de esa naturaleza pecaminosa y más bien continúa cometiendo las obras de la carne, tenga por seguro que al final no será salvo. Más aún, no será salvo si comete las obras de la carne que están directamente relacionadas con su salvación. Estos son los denominados pecados que lo apartan de su salvación. Entre las obras de la carne hay pecados que no pueden ser perdonados. Estos son los pecados de muerte. Si los practica, no podrá recibir el espíritu de arrepentimiento. Vale decir, no podrá arrepentirse por haberlos cometido. Lo repito, escúchelo bien. Si comete una obra de la carne que sea de muerte, no podrá arrepentirse. Debe saber muy bien esto. Hay pecados por los que podrá perder su salvación. Es decir, Dios le podrá dar otra oportunidad para arrepentirse y ser salvo. Y hay otros pecados que son de muerte, por los que indefectiblemente perderá su salvación. Reitero, es muy importante que sepa distinguir entre ambos. Podrá arrepentirse de los pecados por los que puede perder su salvación si deja de cometerlos. Sin embargo, en el caso de los pecados de muerte, no podrá arrepentirse porque no le vendrá el espíritu de arrepentimiento, es decir, justificará su pecado de cualquier manera y continuará cometiendo el mismo pecado. Por eso, la Biblia repetidamente exhorta a no cometer esos pecados de muerte. Incluso señala que ni siquiera debe de orar por aquellos que los cometen. Así que es muy importante que se despoje de toda obra de la carne lo antes posible, es decir, deje de pecar de obra. En la última prédica comenzamos a ver uno a uno estos pecados que lo apartan de su salvación, es decir, por los que puede perder su salvación. Hablamos del primero de ellos, la idolatría. Hoy vamos a compartir el segundo, y este es consagrar todo el día domingo al Señor, lo que en el Antiguo Testamento se llama guardar el día de reposo.
Es mi deseo, en el nombre del Señor Jesucristo, que cada uno se pueda examinar con toda sinceridad. Y si esta prédica lo ha redarguido de pecado, le ruego, por favor, arrepiéntase y cuanto antes corrija lo que tenga que corregir en su vida. Hermanos, el segundo pecado por el que puede perder su salvación es no consagrar o dedicar todo el día domingo santo al Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10 nos dice al respecto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el tiempo del Antiguo Testamento, el día de reposo era el sábado. A partir del Nuevo Testamento, el día del Señor es el domingo. Continúa la Escritura: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este pasaje nos dice que todos en la familia debían respetar y consagrar el día de reposo al Señor. En el día de reposo no permitían que el ganado hiciera algún tipo de labor. Tampoco estaba permitido que los huéspedes o invitados hicieran alguna actividad que implicara trabajo. Dios había establecido que ese día no se podía trabajar. Este es el cuarto de los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo. En esa época, si alguien desobedecía este mandato, inmediatamente era ejecutado. La parte final de Éxodo capítulo 31, versículo 15, dictamina: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Es decir, no era salvo. Reitero, si no guardaba este mandamiento, no era salvo. Por eso, es una total equivocación pensar que no es importante venir al culto el día domingo. Asistir al culto el domingo es respetar y guardar el día del Señor. No consagrar todo el día domingo al Señor es un pecado por el que puede perder su salvación. Me dirijo a los varones. Si viene solo a un culto el día domingo, no podrá decir con total seguridad que es salvo. Si ha crecido en su nivel de fe, deberá consagrar todo el día domingo al Señor. Sin embargo, hay muchos que no lo hacen. ¿Saben por qué? No dedicar todo el día domingo al Señor es un pecado que lo apartará de su salvación, porque será como decir que no pertenece al pueblo de Dios, esto es, que no es hijo de Dios ni que el Señor Jesucristo es su Salvador. Éxodo capítulo 31, versículo 13 menciona: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Tal como está escrito, consagrar santo el día del Señor es una señal o evidencia que muestra que es hijo de Dios. Hace algunos años prediqué una serie de mensajes titulada Guardar santo todo el día del Señor. Mencionaré brevemente algunos de esos principios. Consagrar o guardar santo el día de reposo o el día del Señor es reconocer la autoridad espiritual de Dios. Hermano, Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella, y descansó o reposó el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 3 narra esto: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es decir, bendijo el día domingo. Finaliza la cita: porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por tanto, consagrar el día domingo al Señor es un acto de fe por el que reconoce a Dios como Creador supremo de todas las cosas y de todos los seres vivos y que gobierna sobre la vida y la muerte. El día domingo, es decir, el día del Señor, confesamos que Dios es el Creador, que Él es el único Dios y el único soberano. Por ello, no guardar el día del Señor es decir que no cree en Dios. Si no viene al culto del domingo en la iglesia, no tendrá comunión con Dios y al mismo tiempo negará a Dios como Creador. Sin embargo, hoy por hoy, hay algunos que dicen creer en el Señor, pero consideran asistir al culto del día domingo como algo opcional o no importante. Incluso hay otros que simplemente piensan que es imposible consagrar todo el día domingo santo al Señor. Argumentan que el actual contexto de la sociedad moderna no es similar al del Antiguo Testamento y que se debe modernizar o adaptar los mandamientos de Dios al tiempo actual.
cosa que es totalmente absurda e incongruente. Desde luego, no estoy diciendo que debemos guardar el día de reposo tal cual lo hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No obstante, si no obedece lo que Dios le manda a obedecer, no ponga como pretexto la actual coyuntura. Consagrar todo el día domingo al Señor es un compromiso con Dios. Ahora veamos en qué forma Dios desea que le dediquemos todo el día domingo al Señor. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 nos da la respuesta. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, no deberá ir donde Dios le dice no debe ir, prosigue el versículo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, vale decir, deberá respetar el día domingo que es del Señor. En ese día no deberá trabajar, ni hablar de negocios, ni de dinero. Finaliza la cita. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, si hace esto, encontrará alegría y gozo en Dios, y Él lo llevará de triunfo en triunfo. Tal como menciona el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios lo bendecirá en su entrada y en su salida, es decir, en todo lugar donde vaya, y nunca pedirá dinero prestado. Será el primero en todo, vale decir, será promovido en su trabajo. Y Dios le dará la herencia de Jacob, lo cual significa prosperidad financiera. Así que, ya lo sabe, hermano, si consagra todo el día domingo al Señor, Dios lo bendecirá de esta manera. Si dedica todo el día domingo al Señor, Dios lo protegerá el resto de la semana. No sufrirá accidente alguno. Ahora bien, si no obedece este mandamiento, entonces le podrá ocurrir algún contratiempo. Hermano, incluso hoy en día deberá consagrar santo todo el día domingo al Señor, tal cual lo menciona la palabra de Dios. No obstante, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Dios dice en su palabra que el día de reposo, es decir, el día domingo, deberá abstenerse de trabajar porque es día santo para Dios. Sin embargo, vemos que muchos cristianos abren sus negocios y trabajan el domingo. Hay otros que vienen un rato al culto y luego salen corriendo para trabajar, o se van rápido para salir con su familia de paseo, o ir al cine, o a algún evento deportivo. Incluso van a fiestas con hermanos y hermanas de la iglesia y ceden a los placeres del mundo. Salen de compras, hacen negocios, etc. Siguen los deseos de la carne y creen que por venir a la iglesia ya son salvos. Pregunto, ¿usted cree por un momento que Dios aceptará eso? Isaías capítulo 1, versículo 13 señala al respecto: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Este pasaje dice que Dios no soportará sus cultos ni ceremonias, incluso su adoración lo molestará, lo que significa que los ritos y liturgias formales no agradarán a Dios porque solo se hacen por cumplir y no con un corazón sincero. Aun si viene a la iglesia y se queda al culto del domingo, si ese día ha trabajado o ha visto lo que no debería ver, ya habrá desobedecido el mandamiento de guardar santo el día del Señor. En otras palabras, si el día domingo, luego de finalizar el culto, sale a trabajar o de paseo, va a la playa o va a practicar algún deporte, no estará consagrando todo el día domingo al Señor. Además, si ese día tan solo mira o lee un periódico donde aparecen fotografías indecentes, hará que su mente se llene de esa basura tóxica. Pregunto, ¿usted cree que con esa mente impregnada de imágenes lujuriosas o pensando en ganar más dinero, podrá adorar a Dios en espíritu y en verdad? Creo que todos saben la respuesta. Si los que se supone se congregan para alabar y adorar a Dios en el nombre del Señor ceden el día domingo a los placeres del mundo, ¿cree usted que Dios se manifestará en sus vidas? Claro que no.
Dios ocultará su rostro de ellos. Si pasa el domingo como cualquier inconverso, ¿acaso podrá decir que ha dedicado todo el día santo al Señor? ¿Acaso podrá afirmar que tiene fe y que es salvo? Seamos sinceros, hermanos, nadie podrá creer eso, ¿cierto? En la actualidad hay iglesias que no guardan el día domingo para el Señor. Por ejemplo, celebran el culto el día viernes y dejan el fin de semana libre para sus miembros. No consagran el día domingo al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Más bien, pretenden guardarlo acomodándolo a su propia conveniencia. Fijan el día del Señor como mejor les acomoda. Eso no es guardar el día del Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que buscan es tener libre el domingo para no dedicarlo a Dios. En ese día quieren hacer lo que más les place. No obstante, al margen de la época, de acuerdo a la palabra de Dios, deberá respetar y consagrar todo el día domingo santo al Señor. Ahora bien, el mandato de guardar el día de reposo o el día del Señor no fue solo para los hijos de Israel, sino para todos los hijos de Dios. Y es un estatuto que se debe obedecer al margen de la época. Por cierto, Dios no lo castigará de la misma forma en la que castigó a su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento por no respetar el día de reposo. Algunas veces los que todavía están en el primer o segundo nivel de fe no dedicarán todo el día domingo santo al Señor porque aún no comprenden la importancia de este mandamiento o porque todavía no tienen la suficiente fe para hacerlo. Dios no los disciplinará inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque no puede medirlos con la misma vara con la que midió al pueblo de Israel en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, los bebés, después de nacer, en forma natural, aprendían a respetar el día de reposo por las enseñanzas de sus padres. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento hasta hoy, muchos nacen en países no cristianos y los padres no se interesan en enseñarles estos principios cristianos a sus hijos. Cuando inicia su vida en Cristo, luego de haber vivido en el mundo por varios años, llegará al primer y al segundo nivel de fe sin conocer en realidad la verdad. Escuchará la palabra, pero no la comprenderá ni la pondrá en práctica. Esta es la diferencia básica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, Dios a partir del Nuevo Testamento lo perdonará porque no tiene el suficiente nivel de fe para obedecer completamente la palabra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la situación era diferente. Debían obedecer la ley desde que nacían. A partir del Nuevo Testamento podrá obedecer la ley de Dios con el corazón y no solo en sus hechos. Es porque el Señor cumplió la ley con amor. En el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo se limitaba a no cometer pecados de acción, es decir, de obra. No importaba la tendencia o el deseo por pecar que tuviera en el corazón. Si no pecaba de obra, no se consideraba pecado. No obstante, a partir del Nuevo Testamento, solo tener en su corazón el deseo de matar a alguien, eso ya se considera como el mismo acto de asesinar a su prójimo. En el Antiguo Testamento, aunque tuviera en su corazón el deseo de fornicar o cometer adulterio al ver a una mujer, si no lo cometía de obra, es decir, si no se realizaba el acto sexual, eso no era pecado. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento todo cambia. Mirar a una mujer deseándola con lujuria en su corazón ya es cometer adulterio. Repito, en el Nuevo Testamento eso ya es cometer adulterio. Y es que en el tiempo del Antiguo Testamento la salvación del pueblo de Dios se determinaba por sus acciones. No obstante, a partir del Nuevo Testamento se determina por lo que hay en el interior de su corazón. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento no tenían al Espíritu Santo. Por eso no podían, aun si querían, obedecer la ley de Dios con todo su corazón. Así que debían resistir y controlar sus acciones. Por eso, si no cometían un pecado de obra, es decir, de acción, no se consideraba pecado. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento deberá obedecer los mandamientos de Dios en su corazón. Ya sabe que el Señor Jesucristo es su Salvador y que lo ha redimido, es decir, liberado del poder del pecado, del poder de Satanás e incluso de su propio ego. Si cree esto con el corazón, Dios le enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vendrá y permanecerá en su corazón y lo guiará a vivir en obediencia
a la palabra de Dios, le hará saber los mandamientos de Dios y lo que es la justicia, el juicio y el pecado. Y como habrá un juicio final, el Espíritu Santo lo fortalecerá para no pecar, sino para vivir por la palabra de Dios. Lo ayudará para que pueda circuncidar su corazón, es decir, para que pueda limpiarlo de todo pecado y maldad. Por eso, a partir de la dispensación de la gracia, esto es, a partir del Nuevo Testamento, no deberá pecar. Hermano, el Señor lo redimió de sus pecados y le dio el Espíritu Santo para liberar su corazón de toda pecaminosidad. Los que creen obedecerán y podrán desechar toda atadura al pecado. Así que no deberá pecar ni siquiera en su corazón. Esta es la diferencia. Tal vez se pregunte, ¿cuál es más difícil de obedecer, el Antiguo o el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es mucho más fácil de obedecer. En el tiempo del Antiguo Testamento era más difícil porque no podían despojarse de la maldad en su corazón. Tan solo reprimían el pecado de obra, pero continuaban teniendo odio, lujuria en su interior. Como les decía, a partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo lo ayudará a despojarse de la misma naturaleza pecaminosa. Aun si sus hechos, es decir, su comportamiento y actitudes no son perfectos, Dios, en su infinita misericordia, le dará otra oportunidad para corregirse si en verdad tiene el deseo y la voluntad de dedicar todo el día domingo al Señor. No obstante, si sobrepasa cierto límite, podrá perder su salvación. Es decir, si repetidamente desobedece el mandamiento de Dios de guardar santo el día domingo para el Señor, sabiendo que debe y puede hacerlo, eso será como desobedecer a sabiendas la palabra de Dios. En ese caso, no podrá decir que cree en Dios ni que lo respeta. Espero que todos guarden santo todo el día domingo para el Señor, de acuerdo a la voluntad expresa de Dios, y así tengan la total seguridad de su salvación. Una pregunta, ¿cree usted que es muy difícil dedicar todo el día domingo al Señor? Si piensa así, le digo para su bien, mejor cambie de manera de pensar. Marcos capítulo 2, versículo 27, recalca lo siguiente. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Desde luego, el domingo es el día en que adoramos y servimos a Dios. Sin embargo, en última instancia, ese día Dios lo ha hecho para nosotros, para bendecirnos. El día de reposo, o sea, el día domingo, es el día de descanso espiritual y Dios en ese día nos bendice. En vez del simple descanso físico, es decir, de quedarse en casa y dormir más, usted viene a la iglesia al culto de adoración. Y también se queda al segundo servicio, luego a las reuniones de los diferentes grupos o asociaciones o a la práctica del coro o de los grupos de danza, según sea el caso. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios llama a ese día día de reposo o día del Señor? Es porque en ese día Dios lo bendice. Y al escuchar su palabra y a través de la alabanza y la oración, lo llevará al cielo. Esa es una vía directa al reino de los cielos y es reposo o descanso
porque le dará la pauta de la felicidad que vivirá por siempre en el cielo. Ese es el verdadero descanso. Es el día que Dios ha determinado para bendecir a sus hijos. Si cree esto y guarda santo todo el día domingo para el Señor, Dios lo protegerá y bendecirá el resto de la semana. Asimismo, en ese día, Dios hará que goce de verdadero descanso. Así es, hermano. Consagre y dedique todo el día domingo al Señor. Venga al templo santo de Dios, a su iglesia. Aliméntese del verdadero pan de vida. Alabe y ore a Dios. Deleítese y gócese con la llenura del Espíritu Santo. Entonces sabrá por qué el profeta dijo que en ese día encontrará su alegría en Dios y que Él lo llevará en triunfo sobre las alturas. Amados, el tercer pecado por el que podrá perder su salvación es no dar el diezmo completo a Dios. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, Dios le da un mandato concluyente a su pueblo, y este es: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9 menciona las trágicas consecuencias que enfrentará si no diezma como corresponde a Dios. Y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Muchos hermanos me han escrito confesando que no han diezmado como debían y se han arrepentido de haberle robado a Dios. Continúa el pasaje: y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Como le habían robado a Dios, estaban bajo gran maldición. La Biblia enfatiza que estará bajo maldición si no da el diezmo completo a Dios. Dios no lo podrá proteger porque no tiene fe. Los que en verdad tienen fe jamás dejarán de diezmar. Dios dice que si da el diezmo completo, abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. Incluso lo reta a que lo pruebe en esto. Hermano, si no pone en práctica la palabra de Dios es porque en verdad no cree. Si creyera con toda seguridad, obedecería a la palabra. ¿Sabe por qué lo haría? Porque Dios, el dueño del oro y de la plata, el creador del universo, le promete que abrirá las ventanas de los cielos para bendecirlo. Si en verdad cree, ¿acaso no daría el diezmo a Dios? Desde que aprendí que debía dar el diezmo completo a Dios, no he dejado de hacerlo. Y no doy el 10%, sino el 20% o más. Y Dios me responde de manera extraordinaria. Me protege de toda enfermedad y de todo contratiempo y accidente. De esa misma manera, Dios desea proteger a todos sus hijos. Sin embargo, no lo podrá hacer con aquellos que le roban. Esos estarán bajo maldición. Por eso, cada vez que veo a algún hermano que ha tenido algún accidente de cualquier índole, le pregunto si ha guardado todo el día Domingo Santo para el Señor y si ha cumplido con dar su diezmo a Dios. Y a menos que me mienta, mi predicción siempre es la correcta. Habrá fallado en alguno de estos dos mandatos. Hay algunos que me dicen que solo han fallado una sola vez, sea al venir a la iglesia el domingo o en dar su diezmo a Dios. De cualquier forma, la respuesta es que han fallado en alguno de los dos mandamientos, sea en guardar santo el día domingo al Señor o en dar su diezmo completo a Dios. Si hubieran obedecido solo esos dos mandamientos, Dios los hubiera protegido. Ustedes han sido testigos de cómo Dios ha protegido a muchos hermanos en accidentes donde apenas han resultado con algún rasguño, a pesar que su auto ha quedado completamente destrozado. Y eso ha sido porque han dado su diezmo completo a Dios y han consagrado todo el día domingo al Señor. Por eso, no necesito ni siquiera preguntar a los que han tenido algún accidente la razón de ello, porque ya lo sé. Hermano, si como hijo de Dios no da el diezmo, le estará robando a Dios. Y la palabra dice que estará bajo maldición. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Ahora ya sabe que si deja de diezmar, eso es un pecado por el que podrá perder su salvación. Estarán bajo maldición y Dios no los podrá proteger. Ahora veamos dos aspectos de por qué no diezmar es un pecado por el que puede perder su salvación.
En primer lugar, no diezmar es igual a no consagrar todo el día Domingo Santo para el Señor. Dar el diezmo y la ofrenda es la evidencia que cree en Dios. Si no lo hace, no será salvo. Algunos dicen que creen en Dios, pero si creen, pregunto, ¿no deberían creer también en la Biblia, que es la palabra de Dios? Deberían hacerlo, y si es así, deberían vivir por esa palabra. Sin embargo, a pesar que la Biblia menciona que si da el diezmo completo, Dios abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendiciones en su vida hasta que sobreabunde, a pesar de ello, repito, no la aplican en sus vidas porque en realidad no creen en ella. Por eso, Dios dice en Apocalipsis y en Primera de Juan que los tales son mentirosos y no serán salvos. Dar el diezmo a Dios significa reconocer su autoridad sobre todo lo material, es decir, que Él es el creador de todo. Lo repito, dar el diezmo es la evidencia que cree en Dios como Señor de toda la creación. Es decir, reconoce que todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8, señala: «Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos». Como está escrito, todo lo que tiene le pertenece a Dios. Dios creó todo lo que hay en este mundo y tanto el oro como la plata le pertenecen. Por ejemplo, si percibe como sueldo o salario 100, esos 100 le pertenecen en su totalidad a Dios. Si reconoce y acepta este hecho, le pregunto, ¿le resultaría difícil dar solo 10 a Dios? Es algo natural y hasta lógico darle a Dios lo que es, ya de por sí, suyo. Ahora bien, Dios no le pide a sus hijos que diezmen porque necesita dinero o le falta algo. No es por eso. Dios le pide que diezme y ofrende para poder bendecirlo y para que acumule tesoros y recompensas en el cielo. Pregunto, ¿están diezmando y ofrendando a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Malaquías capítulo 3, versículo 10 menciona: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Imagina, hermano, Dios lo reta a que lo pruebe en esto, es decir, a que compruebe si lo que dice es cierto o no. Repito, Dios mismo lo desafía a que lo pruebe en esto. Esta es la única vez que Dios autoriza al ser humano a que compruebe si lo que dice es verdad y le promete que si obedece, lo bendecirá hasta que sobre y abunde. Si después de escuchar esto, aún así no diezma ni ofrenda, es porque en realidad no cree en Dios, no cree en su palabra. En realidad no tiene fe, y como no tiene fe ni cree en la palabra de Dios, no será salvo. Pregunto, ¿acaso puede ignorar este versículo de la Biblia porque no le gusta y decir que cree en todos los demás? Hermano, todos los versículos, capítulos y libros de la Biblia son palabra de Dios. Sin embargo, hay creyentes que dicen que creen en toda la palabra de Dios, excepto en este pasaje. Por eso, Dios no los puede bendecir. Hermano, este es el único pasaje en toda la Biblia en el que Dios le dice que puede comprobar si su palabra es verdad o no. ¿Se imaginan? Tal es el anhelo de Dios para bendecirlo que lo desafía a que pruebe si esta promesa es cierta o no. La principal razón por la que la mayoría no diezma ni ofrenda es porque en realidad no le creen a Dios, ni creen en su palabra. Y los que no creen en Dios no entrarán en su reino, es decir, no irán al cielo. Por eso los que no diezman no son salvos. Como les decía, hoy no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. En ese tiempo las enseñanzas se transmitían de padres a hijos. No obstante, hoy en día el contexto mundial es diferente. Hay numerosas naciones que no son cristianas y las generaciones de jóvenes ya no crecen bajo la tutela ni la educación de sus padres. Por eso hay muchos cristianos que se quedan en el primer nivel de fe y no diezman por desconocimiento. Tampoco se puede asegurar que aquellos que han llegado al segundo nivel de fe ya tienen
una fe firme y sólida. Así que, tal como en el caso anterior, si un nuevo creyente no diezma, no se podrá decir que no es salvo. En ese caso, no se puede generalizar. Sin embargo, los que han llegado al tercer nivel de fe deberán diezmar para que Dios los bendiga. Si está en el tercer nivel de fe es porque cree en la palabra de Dios. Ahora bien, en ese caso, si no diezma, eso será algo que afectará directamente su salvación. En realidad, no ha llegado al tercer nivel de fe. Hay algunos hermanos o hermanas que han sido cristianos por bastantes años y ocupan ciertos cargos en la iglesia y piensan que han llegado al tercer nivel de fe. No obstante, para Dios solo estarán en el primer o segundo nivel de fe. Se supone que, al menos, deberían estar en el tercer nivel de fe, pero espiritualmente hablando, son como bebés que todavía gatean. Cuando un bebé crece y ya tiene 5 años, se supone que debe comportarse como un niño de 5 años. Sin embargo, en el ejemplo anterior, serán como un bebé de 1 o 2 años de edad. Es lo mismo en su vida de fe. No será normal si luego de ser cristiano por 10 años aún no ha llegado al tercer nivel de fe. En 2 o 3 años ya debería haber alcanzado este tercer nivel de fe. Otra razón por la que no podrá ser salvo si no da el diezmo completo a Dios es porque todavía tiene codicia en su corazón. El origen de este pecado de no diezmar viene por codiciar las cosas materiales. Hay algunos que creen que no tienen lo suficiente como para diezmar. Sin embargo, todos tienen algún ingreso. Ningún verdadero cristiano podrá decir que no tiene con qué diezmar. Si tiene para comer y para vestirse, eso quiere decir que Dios lo está proveyendo y que tiene algún tipo de ingreso. La verdadera razón por la que no desea diezmar es porque tiene codicia y es tacaño. Hermano, si desea dar, si tiene ese corazón dispuesto, le pedirá a Dios en oración ingresos para diezmar y Dios le responderá. Algunos dicen que darán el diezmo cuando su situación económica mejore porque creen que es un despilfarro o derroche diezmar en ese momento. Sin embargo, déjeme decirle que eso es lo más absurdo que se le puede ocurrir. Lucas capítulo 12, versículo 19 y 20 nos da una idea sobre esto. Y dice así: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermano, no importa los miles de millones que pueda acumular en esta tierra. Si Dios llama ahora su alma, pregúntese, ¿quién se quedará con todo su dinero? Si para usted es más valioso el dinero que la palabra de Dios, eso significa que considera más valioso el dinero que a Dios y que a su propia alma. Si Dios llamara a su espíritu en este mismo momento, no tendría tiempo de pronunciar ni una sola palabra. Por eso deberá despojarse de toda codicia por el dinero y aprender a dar su diezmo y ofrenda a Dios con gratitud y alegría. Así, en el día del juicio final, no tendrá vergüenza alguna al estar ante el Señor. Hermanos en Cristo, cuando presente el diezmo, lo deberá hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay algunos que enseñan que diezmar no tiene relación con su salvación, sino tan solo con su bendición financiera. Dicen que el diezmo es optativo, que si diezma, Dios lo prosperará, pero que si no lo hace, eso no afectará a su salvación. Algunos mal entienden la palabra de Dios. Sin embargo, hay siervos de Dios que, a pesar de conocer la verdad, por miedo a que los miembros de su iglesia puedan irse, no predican estos temas. También hay casos en los que se malinterpretan estas enseñanzas que en realidad son para su bendición, pensando que la iglesia pide o quiere dinero. No obstante, y a pesar de ello, los consiervos deberán enseñar estos principios a su congregación para que Dios los pueda bendecir. Me pregunto, ¿por qué algunos pastores asistentes o líderes no comparten estas enseñanzas con los hermanos de su distrito que están en necesidad? No es difícil que Dios los prospere. Hermano,
jamás emplee su diezmo para otro uso, por más urgente que sea. Dios lo podrá bendecir únicamente si comprende y pone en práctica su palabra en forma correcta. De esa manera tendrá una fe viva, verdadera y espiritual, y esa fe lo hará salvo. Hay quienes afirman que es legalista y no correcto poner énfasis en las obras en su vida cristiana. Arguye que lo más importante es creer con el corazón. Pregunto, ¿es eso acaso cierto? Mateo capítulo 6, versículo 21 nos aclara el panorama y dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ofrendar a Dios es mostrar que su corazón está enfocado en Él y depende solo de Él. Y Mateo capítulo 23, versículo 23 añade: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y finaliza el verso de la siguiente manera: preste atención, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermano, el Señor le está diciendo que para llegar al nivel del Espíritu no solo deberá circuncidar su corazón, es decir, limpiarlo de toda naturaleza pecaminosa, sino también deberá dar el diezmo completo a Dios. Sí, mi hermano, es importante guardar su corazón, pero al mismo tiempo deberá mostrar su fe en acciones o hechos. Sé que muchos de ustedes diezman con gozo y alegría, preparan su diezmo con la debida anticipación y no esperan el último minuto para darlo en el culto. En cuanto reciben su salario o ganancia, inmediatamente separan el diezmo para Dios. Igualmente, es importante ser generosos con Dios, no calcular el diezmo hasta el mínimo centavo, sino redondear la cifra. No sea tacaño con Dios y dentro de ese monto deberá considerar los regalos y las invitaciones que le han hecho. Un consejo, hermano: mejor dele más a Dios y no le deba. Así Dios, quien no es deudor de nadie, le devolverá mucho, pero mucho más. Una pregunta: ¿hay alguien que todavía no diezma? Si aún no lo hace, no se preocupe. Si ahora mismo se arrepiente y se corrige, no perderá su salvación. No obstante, si ya es cristiano por varios años y conoce la palabra de Dios, ya debería tener cierto nivel de fe. Espero que esta prédica lo pueda hacer recapacitar. Recuerde que estos principios son fundamentales en su vida cristiana y están directamente relacionados con su salvación. Termino el mensaje. Amados hermanos, una pregunta: ¿qué es lo que llena su corazón? Espero que no ponga su corazón en las riquezas terrenales, sino en acumular tesoros y recompensas en el reino de los cielos. Y la evidencia más palpable de ello es que consagre y dedique todo el día domingo santo al Señor y dé el diezmo completo. Estos dos mandamientos son básicos y fundamentales para medir el nivel de su fe y tener la seguridad de su salvación. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido cale en el corazón de todos tus hijos. Ayuda a todos tus hijos a que consagren santo todo el día domingo al Señor y den su diezmo completo, reconociendo tu soberanía espiritual y material. Bendícelos y derrama de tu gracia y favor sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia
crónica, que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte,
y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado.